¿Y qué es lo que se ha agregado? Bueno, en pocas palabras, ha habido un entrampamiento simple y llanamente porque creo que detrás hay todo un tema de impunidad, ¿no? Porque al final el debate se tergiversó. No hubo un debate a nivel jurídico netamente, sino tergiversaron todo y llegó a exponerse en este debate varios congresistas, obviamente fujimoristas y algunos apristas, muchas falacias, ¿no? Como la idea de que esta ley iba a favorecer a Sendero Luminoso, a gente de Sendero Luminoso. Porque han sido violadas. Claro. No, pero es una falacia, porque uno ya sabe que la ley del Plan Integral de Reparaciones no incluye, porque es explícito, dice que a nadie que ha estado sentenciado por terrorismo, sentenciado, involucrado con Sendero, aunque hayan sido violadas. Ajá. Luego, otra falacia que señala es esta idea de que el embarazo forzado va a conllevar al tema del aborto. Y eso es inviable porque el Estatuto de Roma, cuando establece el tema del embarazo forzado, lo ve de otras formas. Y no se puede negar que se haya embarazo forzado. Es decir, hace poco en el BRAE hemos visto una víctima de 16 años que ha dicho, que ella ha atestiguado de que a ella la han violado y le han obligado a tener un embarazo forzado, y que hay muchas más mujeres que están pasando eso. Entonces, si ahorita en una zona de conflicto armado que ya viene de los 80 pasa esto, no podemos negar que existió este tipo de violación, ¿no? Y lo que ha sucedido es que, bueno, como te cuento, se ha tergiversado, se habla mucho de la impunidad, han puesto casi en el debate a que, bueno, si sucede esto, ¿por qué no vemos a los militares, no? Y bueno, y tampoco no hay que negar, es decir, el Plan Integral de Reparaciones ve también a las víctimas que fueron los propios militares o policías, porque el plan ve a todas las clases de víctimas que se dieron en el ámbito del conflicto armado, ¿no? Bueno, pero hubo militares y policías, o sea, ¿en qué sentido víctimas, militares y policías? O sea, ¿de violencia sexual? No de ese tipo. Pero por eso te digo que se tergiversa, porque al final el debate debió de versarse en que este proyecto de ley lo que ve es justo esa diferenciación que hace la Comisión de la Verdad, de ver que hay una diferenciación en la violencia que se da, hay un impacto diferenciado en género, ¿no? Y lo que este proyecto de ley quiere mirar es eso, es decir, que hubo en un tipo de delito, que es la violencia sexual, un impacto diferenciado. La mayoría de víctimas fueron mujeres. Pero hubo víctimas varones también, porque han habido desnudamientos forzados de varones y violación sexual de varones también, y también ha habido el tema de la tortura en los genitales. Claro, exacto. ¿No? Pero lo que yo te quiero dar a entender es que este proyecto de ley lo que quiere tratar de saldar o enmendar es un vacío que la propia norma desde su origen se dio, ¿no? ¿Y cuál es la posición de los fujimoristas? Bueno, que el proyecto de ley no se apruebe, ¿no? Digamos, han hecho todo lo posible en el debate. ¿Y cuál es el argumento? No se apruebe. Porque dicen que, como te he dicho, las falacias, es decir, que va a abrir las puertas, que hay hasta temas tergiversados como el tema del aborto, como el tema en que esto realmente está fuera de lugar, ¿no? Una pregunta que te quería hacer era sobre el tema del registro de violencia sexual, porque a pesar, ¿no?, de que no está en la ley PIR, el Consejo de Reparaciones, por una decisión autónoma del Consejo, plantearon de que se podía, digamos, inscribir, las personas que habían sufrido de violencia sexual se podían inscribir, ¿no es cierto?, en el registro único de víctimas. Entonces, si más no me equivoco, hay como 1.600 casos o algo por el estilo, 1.800, casos de violación sexual y como 500 o 600 casos de violencia sexual, ¿no? ¿O tú sabes? Mira, la cifra exacta actualmente es la siguiente: hay 2.242 casos de violación sexual, 99% mujeres, 1% hombres. Y 780 personas víctimas de otras formas de violencia sexual. 780, sí, 64% mujeres, 36% hombres. Y lo que hace el Consejo de Reparaciones es que frente a estas denuncias decide hacer un cambio en su regulación, porque es que ellos, a la hora de comenzar a inscribir a la gente en el registro, se hallan que mucha gente comenzó a denunciar este tipo de delitos, y ellos, por no dejar, es decir, que se cometa una impunidad en el tema de reparaciones, sino que al revés, mirar el tema y adscribirlos, es que ellos amplían. Quería preguntarte un tema especialmente jurídico, pero quería preguntarte sobre la tipificación de violencia sexual, porque siempre cuando se habla en general dentro de los marcos, yo no sé si de la Corte Penal Internacional o cuáles serán esos marcos, se habla de embarazos forzados, matrimonios forzados,
esclavitud sexual, pero esos tipos son como más complejos y difíciles que se den. Y en cambio otro que es muy, o sea, que ha sido muy común aquí en la Argentina, en Chile, es el tema de, digamos, torturas en los genitales, desnudamiento forzado. Pero, ¿por qué a nivel internacional no se habla de esos temas? Ahora, la figura internacional jurídica no es una figura cerrada. No. La figura es abierta. Lo que te dice, por ejemplo, el Estatuto de Roma es que se incluye violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada y otras formas de igual gravedad comparable. Ya, claro, o sea, entonces, eso ya está todo. Entonces, por eso te comento que no es una figura cerrada. Ya. Y lo que te permite el estatuto es que a nivel interno tú puedes mantener una figura abierta, porque estamos hablando de un ámbito de reparación. Claro. No es un ámbito de un delito penal, claro, es un ámbito de reparación. Lo que me comentaba un amigo abogado era lo siguiente, y me decía, pero mira, oye, si van a poner desnudamiento forzado, bueno, casi todas las personas que han estado detenidas han sido desnudadas. Bueno, sí. Pero ese era un argumento, digo, o sea, de una perspectiva, ¿no? Claro, pero las personas que al final de cuentas están registrando, que es el Consejo de Reparaciones, tienen sus estándares. Es decir, no es un registro a la libre, es mentira que es a la libre. El propio Consejo tiene sus propios reglamentos de inscripción, ¿no? Hasta en el tema de violación sexual o violencia sexual, hay un estándar que ellos miran para poder inscribir. No es que uno llegue y dice, ahí fui y ahí quedó la cosa. No, sino uno tiene que evidenciar con cuestiones adyacentes, ¿no? Así como indiciarias, que fue víctima de esto. Quiero hacerte ya como la última pregunta, la del estribo, porque es la más fuerte, ¿eh? Mónica Feria es uno de los casos que está pasando en la Corte Interamericana, y es uno de los casos que en mis troles de Twitter, saludos, ¿verdad? Siempre me están mencionando ese tipo de temas, ¿no? Entonces, que Mónica Feria ha presentado una denuncia por violación sexual, y lo que dicen es el Estado peruano, ¿no? O sea, digamos la posición de los fujimoristas, en fin, es el Estado peruano no tendría por qué darle un centavo a Mónica Feria, que es terrorista, bueno, que fue sentenciada por terrorismo. ¿Qué opinas del caso? Mira, lo que sucede es que nosotros siempre partimos de una premisa. Cualquier ciudadano no puede ser víctima de ningún tipo de violación. Entonces, Mónica Feria puede ser una mujer tachable, porque obviamente perteneció a Sendero Luminoso y todo eso, pero ni ella ni nadie puede ser víctima de un delito como la violación sexual. Claro. Nadie. Entonces, y si se cometió un delito, digamos, si se cometió ese delito sobre ella, es decir, sí tiene que haber una pena sobre aquellos que cometieron ese delito. Y el Estado va a tener que asumir esa deuda, porque al final el que lo cometió fueron funcionarios del Estado. Y el Estado, si no sancionó a esas personas, bueno, tiene todo eso una consecuencia. Lo que pasa es que yo creo que es fácil tergiversar a veces la discusión cuando pones entre lo malo y lo bueno, ¿no? Claro, lo que pasa es que, bueno, ahorita, aparte del caso de Mónica Feria, que es el más conocido, está el caso de Gladys Carol Espinosa, que también está pasando en la Corte Interamericana. Y bueno, Gladys Carol Espinosa, ella era sentenciada por terrorismo del MRTA, en estos momentos se encuentra en la penitenciaría de máxima seguridad de Chorrillos, y bueno, lo que sucede con ella es que tiene digamos un documento del médico legista que dice sí fue violada, ¿no? Claro. O sea, con eso ya pues, ¿no? No, porque ella tiene, y ella no solamente tiene ese documento, ella tiene un documento que entra que dicen que ella entró sin ningún daño, y luego otro documento después que dicen que fue violada. No, justo por médico legista. Mira, después de eso, o sea, verdaderamente, o sea, más prueba, más contundente. Claro. ¿No? Ahora, el asunto es que ella ha sido sentenciada por terrorismo. Lo que pasa es que mira, eso puede ir obviamente contra el pensar de mucha gente, ¿no? Pero hasta los delincuentes, sean mujeres o varones, tienen derechos. No, o sea, por supuesto, que deben ser